A ver un momento. Ya. Luego tenemos que ver qué es lo que significa que cuando hablamos de un enunciado. ¿Ya? Un enunciado es toda frase u oración que informa, expresa o dictamina alguna idea a través de afirmaciones o negaciones. ¿Ya? Puede ser estos en formas de preguntas, expresiones de emociones, saludos o órdenes. ¿Ya? Las proposiciones lógicas suelen representarse por las letras P, Q, R y así sucesivamente, ¿ya? R, S, según a cuántas variables. Ya generalmente no pasan de muchas variables. Máximo, por ejemplo, pueden llegar a unas 5 o 7 variables. ¿Ya? De tal forma que se puede expresar una proposición con la letra Q. ¿Ya? Y la proposición R tendría que ser diferente a la proposición P y así sucesivamente. Ya no pueden ser, no puedes representar una proposición P y tampoco puede ser igual a una proposición R, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos dos proposiciones, ya P y Q, donde dice los autos tienen ruedas y otro que dice que la Tierra es cuadrada, ¿ya? Entonces tenemos esas dos proposiciones distintas, ¿ya? Que pueden ser tanto verdaderas como falsas. ¿Ya? Toda proposición tiene solamente esas dos alternativas, que sería verdadero o falso. ¿Ya? Y a eso nosotros llamamos lo que es el valor lógico de una proposición. ¿Ya? Podemos denotar cuando sea un valor verdadero con el valor de 1, si es verdadera, y si es falsa con el valor de 0. ¿Ya? Por convención nosotros valoramos de esa manera. ¿Ya? Como ejemplo de las proposiciones anteriores podemos decir que la valoración de P, o el valor de P, sería igual a 1, ¿ya? Y el valor de Q igual a 0. Viendo en el anterior ejemplo, el valor de P, los autos tienen ruedas, eso es verdadero. Y la proposición Q, que dice la Tierra es cuadrada, sería falso. ¿Ya? Entonces de ahí vienen estos dos valores, ¿ya? Donde P es igual a verdadero y el valor de Q es igual a 0 o falso. ¿Ya? Aquí tenemos algunas otras proposiciones. Por ejemplo, 39 es un número primo. Falso. ¿Ya? Huancayo queda en Junín. Verdadero. Y también tenemos otro que sería un medio es menor a un cuarto. Falso. ¿Ya? Y tenemos algunas otras que no son proposiciones, como por ejemplo, resuelve este tema, puedes llamarme, hola, y así. Eso no se puede, digamos, definir como una proposición, porque no contempla lo que es el valor verdadero y el valor de falso. ¿Ya? Luego tenemos lo que son los conectivos. ¿Ya? Tenemos los conectivos u operadores lógicos. Son símbolos o conectivos que nos permiten construir otras proposiciones o Inge, simplemente... perdón, Dime, dime. Inge, discúlpeme. Y esas preposiciones, como dicen, ¿cómo, cómo lo llenarías de su significado? O significativamente no lo llenas con ningún resultado. Así. Como ningún resultado. Digamos, como los anteriores ejemplos, digamos, como las preguntas, eso, digamos, lo que nos mostró hace rato. No solamente estamos viendo que son proposiciones, nada más. Y esos, o sea, no son proposiciones. ¿Y eso cómo se representa? Solamente con las letras P y Q. P y Q, pero digamos, si una proposición no es falsa ni verdadera, ¿cómo se representa? Con la B o con la F. Con- mm, Ya. Entonces, los conectivos u operadores lógicos ya son símbolos que nos permiten hacer aseveraciones en cuanto son
en cuanto a las proposiciones que tenemos. Ya podemos conjuncionar lo que serían, digamos, dos proposiciones, tres proposiciones, de tal manera que estas lógicamente van a tener una proposición verdadera o también van a tener un resultado falso, ¿ya? Entonces, cuando una proposición no tiene conectivos lógicos, directamente esta proposición podemos tomarla como si fuera una proposición atómica o una proposición simple, ¿ya? Y en el caso contrario, podemos decir que es una proposición molecular o una proposición compuesta, siempre y cuando este contenga conectivos u operadores lógicos, ¿ya? Si este no tiene, entonces directamente lo tomamos como una proposición atómica, ¿ya? Eso significa que solamente puede tener dos valores, o sea, verdadero o sea falso. Mientras que el otro tiene que ver mucho con lo que son los operadores y conectivos lógicos. Entonces, una proposición simple, nosotros lo podemos identificar, ya que contiene solamente una sola afirmación y se puede simbolizar con las letras P, Q, R, S y T, a las que llamaremos variables proposicionales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Donde los valores de verdad, donde dice que 15 es un número par, lo identificamos con la variable P y esta a su vez tiene el valor de verdadero, porque directamente podemos identificar si este valor es verdadero o falso, ¿ya? Lima es la capital del Perú, verdadero. Ya, menos 3 al cuadrado es igual a 9, es falso, ¿no? Luego tenemos otras proposiciones que son compuestas, ya son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples, o es la negación de una proposición simple, ¿ya? En toda proposición compuesta, las proposiciones simples están ligadas mediante palabras conocidas como conectivos lógicos, ¿ya? Tenemos conectivos lógicos, los cuales podemos identificar, ¿ya? Luego tenemos proposiciones con valores de verdad, ¿ya? Nosotros a eso lo llamamos como tablas de verdad, ¿ya? Que es la representación gráfica en forma de arreglos, ¿ya? O de tablas, que sirven para analizar los posibles valores de verdad que puede tener una proposición, ya sea esta simple o compuesta, ¿ya? Y estas se pueden presentar 2 a la n posibilidades generadas por n proposiciones, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, cuando es una sola proposición, dijimos, solamente tiene el valor de verdadero y el valor de falso, ¿ya? Entonces, esto se representa como 2 a la 1, ya solamente hay estas dos combinaciones. Cuando tenemos dos variables, P y Q, sería 2 al cuadrado, ¿ya? Porque son dos variables y se representan de la siguiente manera, ¿ya? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. ¿Ya? Esos son los posibles valores que pueden tener tanto P y Q. Y en el caso que fueran tres variables, entonces podemos ver cómo estos se tienen que ir combinando. Son 2 a la 3 combinaciones, ya 2 elevado al cubo, combinaciones que pueden ser posibles dentro de esas combinaciones entre P, Q y R, tomando en cuenta los valores de verdadero y falso. Luego estábamos hablando de lo que son los conectivos lógicos, ¿ya? Estas son palabras que nos permiten relacionar dos proposiciones o negar una proposición simple cuando se les representa por símbolos, ¿ya? Y estos se llaman operadores lógicos. Ya tenemos algunos operadores que son los más comunes, como el sí y solo sí, el o, sí, entonces, el o, el y el no, que sería la negación. Ya tenemos entonces esos operadores lógicos. Matemáticamente nosotros vamos a utilizar lo que serían los conectivos de negación, ya, que sería una virgulilla, que sería la negación. Luego tenemos la conjunción o producto lógico, ya, conocido como y, ya, que se representa por el símbolo de elevado, ya, o la flechita hacia arriba. La disyunción o suma lógica, ya, que sería el OR o el O, que sería la B, ya, B minúscula, o con la flechita hacia abajo.
Luego tenemos la condicional o simplificación, que sería la Q implica T, o la T sí, entonces G, ¿ya? Luego también tenemos lo que sería la bicondicional o doble implicación, que está representada por G y una flecha de izquierda a derecha, donde dice que G sí, solo sí, T, ¿ya? O G es equivalente a T. Y luego tenemos lo que es la disyunción exclusiva, que sería G, el símbolo de la suma lógica, T, que sería O, G o T, ¿ya? Entonces nosotros tenemos todas esas operaciones de operaciones lógicas dentro de lo que es. Entonces nosotros lo que necesitamos es conocer, digamos, cada uno de los elementos, qué valores van a tener, ya en las tablas lógicas. Ya, por ejemplo, tenemos una proposición P, ya, donde la negación de P es otra proposición identificada por el símbolo de no P, que se lee no P, ya, o también puede ser como la negación de el P, ya, si cuyo valor lógico está dado por la negación de dicha proposición, ya, entonces nuestra tabla lógica de la negación, ya, del no P, en el caso de que sea 1, se va a volver 0, y en el caso de 0 se va a volver 1, ¿ya? Entonces directamente solamente se niega el valor. Cuando es verdadero se convierte en falso y cuando es falso se convierte en verdadero. Ya solamente puede tener esos dos valores en el caso de la negación. Luego podemos ver, digamos, la definición de algunos compuestos, de algunos enunciados ya más complejos. Ya solamente hemos hecho enunciados simples. Ya en el anterior estábamos viendo, por ejemplo, que 1 más 1 es igual a 2, ¿no ve? Ya, entonces ese es un enunciado simple porque solamente puede tener o verdadero o falso, ¿ya? Mientras que ahora vamos a ver lo que serían algunos enunciados ya más complejos, ¿ya? Y para eso nosotros utilizamos lo que es la conjunción, ¿ya? Ya es un enunciado, ya, el cual nos relaciona con el conectivo y, cuyo símbolo es la flechita hacia arriba, como dijimos en la anterior tabla. Ya, por ejemplo, tenemos Jorge viajó al Cusco y Luis viajó a Ica. Ya entonces tenemos dos enunciados, ya, P y Q, y estos están a su vez unidos por el símbolo de conjunción o la relación con el conectivo y, ya, donde las dos proposiciones serían una que Jorge viajó al Cusco, ya esa sería una de las proposiciones, y la otra proposición sería Luis viajó a India, dice Ica, decía, ¿no? Ya, la simbología, ya nosotros para representar esa proposición simple de arriba, solamente sería P y Q, ¿ya? Donde ya estamos identificando que P es Jorge viajó al Cusco y Q que Luis viajó a India. Ya, entonces tenemos esa simbología. Directamente podemos ver que sería P y Q. ¿Ya? Luego también podemos indicar que este conectivo puede también identificarse en algunas oraciones con palabras como pero, sin embargo, aunque, además, no obstante. Ya no solamente pueden estar en una proposición con el conectivo y, ya no puede estar directamente con y. Muchas veces se utilizan, digamos, algunos de estos otros adjetivos, ya, y que también significan la conjunción, ya, en los cuales tenemos el pero, el sin embargo, el aunque, además y el no obstante, ya, y además de otras también que pueden haber, ya. Entonces, lo que sí hay que saber cómo representar eso, ya, la proposición que tengamos, ya, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo donde van a tener así la proposición en literal y ustedes tienen que volverlo la proposición en simbólica, ya, que sería utilizando las conjunciones, ya.
Para eso utilizamos estas palabras. Ya tienen que tener. Aquí, por ejemplo, Jorge viajó al Cusco. Sin embargo, Luis viajó a India. ¿No ve? Entonces, ¿cómo tenemos eso? Entonces, si dice la palabra sin embargo, se supone que es el conjunto, ¿ya? O la conjunción y, ¿ya? El, el conector y. Ingeniero, disculpe, Dime. en la anterior diapositiva, en la otra, o sea, además, pero su simbología sería esa flecha hacia arriba, ¿verdad? Sí, es la conjunción, el y. Ah, y también, pero sin embargo, aunque igual se puede representar como la flecha arriba, ¿verdad? Sí, los, Ah, todos esos y además puede haber algunas otras. El detalle es de que cuando nosotros hagamos, digamos, la representación lógica, tienen que ver, digamos, cuál es la simbología que tiene el conector que está en el medio. Ya no siempre puede ser estas palabras, puede ser que haya otra palabra que pueda implicar, digamos. Por ejemplo, implica puede decir, ¿no ve? Entonces, si dice Jorge viajó al Cusco y esto implicó que Luis viajó a India, entonces eso significa que también lleva el conector I. ¿Ya? Entonces, eso tienen que ver cuando analizan, digamos, el texto, entonces ustedes tienen que ver si corresponde o no corresponde a la conjunción y. Ya en muchas veces utilizan sinónimos para poder complicar, digamos, la situación, ¿no? Pero el detalle es poderlo, digamos, representar de forma lógica. Ya, y tenemos, digamos, ¿cuál sería la representación de esta tabla de verdad? Ya, de la conjunción o del, del componente I. ¿Ya? Tenemos la P y la Q, ya representados ahí, donde los valores que podemos tomar son los que están en negro, ya, por ejemplo, verdadero y verdadero. Si los dos son verdaderos, el valor o el resultado de esta conjunción es verdadero. Si tenemos un verdadero y un falso, automáticamente el valor es falso. Si tenemos un falso y otro verdadero, igual, ¿ya? Entonces, de ahí podemos resumir de que cuando es verdadero en una conjunción, solamente cuando las dos proposiciones sean verdaderas, ¿ya? Entonces, no es necesario que nos memoricemos toda la tabla, solamente saber que cuando dos proposiciones son verdaderas, nuestro resultado también va a ser verdadero. Y en todos los demás casos, ya por más de que los dos sean verdaderos o uno sea verdadero, o cualquiera de los dos sea verdadero, entonces los valores o el resultado va a ser, siempre va a ser falso, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que memorizarnos, ¿ya? Si es posible, ustedes traten de hacerse un pequeño resumen de una tabla o qué sé yo, ¿ya? Donde tengan esta tabla de verdad, ¿ya? Pero el detalle es de que ustedes ya tienen que saber que cuando dos valores son verdaderos, en la conjunción directamente es verdadero, ¿ya? En la función i. Luego, vamos a ver ahora otra, otro valor que sería la disyunción, ¿ya? La disyunción, la disyunción no es más que la proposición o está identificada por el conectivo O, ¿ya? Cuyo símbolo sería la B, pero, digo la flechita, pero hacia abajo, o la B directamente, podemos identificarlo como B, ¿no? Y se llama disyuntor, ¿ya? A este conector nosotros identificamos con la palabra O, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos ahí una proposición compleja, ¿ya? O compuesta. Eliana viaja al Cusco o a Cajamarca. Entonces tenemos dos proposiciones, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos proposiciones? Uno, que Eliana viaja al Cusco y otra, que Eliana viaja a Cajamarca. Entonces tenemos dos proposiciones y la simbología directamente estaría representada por la palabra O, ¿ya? R-O-S, ¿ya? Si se dan cuenta, acá, por ejemplo, no es lo que nosotros estamos escribiendo en esta parte, ¿no ve? La primera dice, Eliana viajó al Cusco y la segunda dice, Eliana viajará a Cajamarca. Entonces tenemos esas dos proposiciones, pero
nuestro literal, ya dice Eliana viajará al Cusco o a Cajamarca directamente. Entonces nosotros tenemos que identificar a quién se está refiriendo y cuál es, digamos, el sujeto que del cual estamos hablando, ya para identificar si corresponde o no corresponde la palabra o, ya. Entonces tenemos la simbología acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? R o S. ¿Ya? Y al igual que el anterior, también este tiene su tabla de verdad, ¿ya? Donde es el contrario del anterior que hemos visto. ¿Ya? El anterior, si los dos eran verdaderos, ¿ya? Si los dos eran verdaderos, recién era verdadero, ¿no ve? En este caso, tenemos que identificar de que si los dos son falsos, automáticamente el resultado de esta conjunción es falso. Y en todos los otros casos va a resultar verdadera, ¿ya? Entonces tenemos la tabla de verdad donde ya tenemos identificado, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero con falso, ¿ya? Suficiente que una de las variables sea verdadera, el resultado es verdadero, ¿ya? Si es falso y verdadero, igual de la misma manera, suficiente que una sea verdadera y nuestro resultado va a ser verdadero. Ya, entonces el resultado de estas dos variables, si en el caso de que sean las dos falsas, recién nos va a arrojar el resultado como falso. ¿Ya? Y eso nos dice ahí, ¿no? La disyunción es falsa solo si ambas proposiciones son falsas. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que identificar el de la conjunción, ¿ya? Del i, solamente es verdadero cuando cuando los dos son verdaderos. Y en el otro solo es falso cuando los dos son falsos. ¿Ya? Entonces esas eh, dos proposiciones tenemos que identificarlas de esa manera. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos esas dos tablas de verdad que serían del I y del O. ¿Ya? La próxima vamos a ver las demás proposiciones. ¿Ya? Vamos a quedar ahí. Si tuvieran alguna pregunta al respecto. Inge, de acuerdo a esto, la simbología es indiferente. Se puede usar igual P y Q o L y S igual. Sí, no interesa eso. El detalle es de que identifiques a qué proposición se refiere cada una de las variables, ¿ya? Pero generalmente siempre se utiliza a partir de la P. ¿Por qué utilizamos a partir de la P? Porque a partir de la P son variables y a partir de la A, B, C y demás son constantes, ¿ya? Eso en matemáticas siempre van a utilizar, especialmente en álgebra. Si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de las variables son, por ejemplo, X, Y, Z, ¿no ve? En este caso, como utilizamos un poco más de amplitud o necesitamos más variables, entonces utilizamos desde la P. Entonces utilizamos la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la W, hasta la X y la y la Z. ¿Ya? Entonces ese es el rango, digamos, de variables que tenemos. Pero generalmente en las tablas de verdad y demás, máximo llegamos a unas 4 o 5, porque es como se han fijado, con dos variables solamente, con dos variables ya utilizamos 8. ¿Ya? Entonces se va multiplicando eso, como les mostré, ¿no ve? Con 3 variables sería 2 a la 3. Ya con 4 variables sería 2 a la 4. Con 5 variables sería 2 a la 5 y así se va a ir ampliando nuestro rango de valores que podemos tener o combinaciones posibles, ¿ya? Y por esas razones que no utilizamos ese rango de valores, utilizamos el rango de valores que se tiene, ¿no ve? Entonces solamente a partir de la P, ¿ya? Entonces máximo hasta cuatro proposiciones puede haber en una situación lógica, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, buenas noches. Un favor, al inicio de las láminas, ¿podría repetir por qué uno menos uno, no, menos uno más uno es verdad, dos y verdadero? Eso no he Era entendido. guión, era un guión. A ver. Era guión. Era un guión. Aquí este.
Esa. Ah, no, este es el, o sea, Es las guión. viñetas son, ¿ya? Entonces solamente es esto, es 1 más Ah, 1, ok. 2 más 1, ¿ya? Entonces, de eso se trata, digamos, las proposiciones, ¿no? Pero como les dije, estas proposiciones pueden tener dos valores, ¿ya? Puede ser verdadero o falso, ¿ya? Y al momento de hacer nosotros la tabla de verdad, nosotros tenemos que identificar si esa proposición es verdadera o si realmente es falsa. De eso se trata la lógica matemática, es poder representar lo que nosotros prácticamente lo vemos como algo lógico y algo ya conocido, ¿no ve? Nosotros podemos representarlo de forma matemática y de forma matemática nosotros podemos resolverlo y identificar si realmente es verdadero o es falso, ¿ya? A partir de las tablas de verdad, ¿ya? Entonces, por eso es que utilizamos lo que son las proposiciones y los representamos en forma de variables, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Mm, Ingeniero, tal vez como anuncio o algo, decían algunos docentes que ya estamos en tiempo de exámenes. En su materia, ingeniero, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo? El examen lo vamos a dar el día lunes, ¿ya? Voy a preparar todavía los enunciados y demás. Y es justamente lo que vamos a dar es de todo lo que hemos avanzado la anterior, ¿no? Ya la parte mm, de los números, ¿ya? ¿Dónde está? A ver un momento. Ya todo lo que serían los números reales, ¿ya? Hasta donde hemos visto que serían los redondeos, notación científica, ¿ya? Luego la parte entera, factoriales. Hemos visto factoriales de números, ¿ya? También hemos visto cuáles pertenecen, digamos, a los reales, a los enteros y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que va a entrar en el examen, ¿ya? Esta parte de la lógica formal, eso lo vamos a dejar para el segundo trimestre, recién estamos empezando por eso hoy. Ya, entonces la próxima yo les voy a mandar. El examen va a consistir en preguntas, ya similares a los ejercicios que les he mandado a la plataforma y todo se responde directamente por plataforma, ¿ya? Y también tienen que mandarme los ejercicios resueltos a mano, ¿ya? O sea, me van a subir el archivo que tendría que ser en PDF, ¿no? Me mandan escaneado, ya, porque los ejercicios lo van a hacer, supongo, en su cuaderno o en una hoja, y después me lo mandan escaneado para verificar las respuestas, ¿no? Entonces, esa va a ser, digamos, la forma que vamos a tomar el examen, ya, pero les voy a avisar en cuanto ya esté subido el examen y yo les mando, ya, yo creo que el día lunes les voy a mandar, ya, en nuestro horario nomás. Máximo el tiempo de resolución del examen va a ser de 1 hora, ¿ya? Entonces van a tener 1 hora para poder realizarlo. Ya pasado ese tiempo se va a cerrar la plataforma porque va a ser en cuestionario, se va a cerrar y ya no van a poder tener la opción de mandar. Ya entonces van a estar pendientes, yo los voy a mandar. Ya van a poder realizarlo en cualquier hora del día. Ya, por ejemplo, yo lo voy a mandar, pero el detalle es el tiempo. Apenas inicien, ya o vean las preguntas, directamente van a tener solamente 1 hora para responder, ¿ya? Pero al examen ustedes pueden entrar en el transcurso de todo el día, ¿ya? Por ejemplo, pueden entrar a las 10 de la mañana, digamos, ¿no? Entonces van a tener hasta las 11. Si entran a las 12, van a tener hasta la 1 y así, ¿ya? Y esa sería la manera en que vamos a actuar, ¿ya? Si tuvieran alguna consulta. Ingeniero, tal vez no he entendido bien. Había el examen de ingreso. ¿Va a ser similar el examen? Sí, así va a ser, por Y solo plataforma. que hay que responder decía a mano, ¿verdad? Sí, todas las respuestas lo van a Para responder. elegir la opción, me imagino. Claro, les va a dar, digamos, la opción, cuál es la respuesta que les ha salido, ya, del cálculo que han hecho. Y si ustedes responden correctamente, igual me mandan la hojita donde han hecho su parte, digamos, manual, ¿no? Debía hacer los cálculos, sumar, restar, no sé. Ya, entonces todas las operaciones, eso me van a mandar para poder corroborar, ¿no? El ejercicio, porque si
Si les dejo, digamos, solamente a la selección, por ahí, digamos, alguien les va a decir, de la 1 es tal número, de la 2 es tal número, entonces ya van a saber, ¿no? Ah, Entonces necesito saber si es que han hecho o no han hecho y vamos a ir comprobando de cada uno. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? acuerdo, ingeniero, gracias. El ingeniero, el día de ayer yo le mandé mi trabajo por WhatsApp porque no podía entrar a mi plataforma porque justamente estaba en Oruro y yo estoy viviendo en Cochabamba y todos mis datos están en mi computadora. Pero yo le envié, no sé si se acuerda, yo le envié un artículo en PDF. ¿Eso va a valer? Eso quería preguntarle, porque eso lo hice igual. Yo creo que si hubiera estado en Cochabamba lo hubiese hecho mejor, tal vez, pero no he podido